Buenos días. Hoy podemos celebrar que estamos na mitad de este Seminário de Enriquecimiento Espiritual, Embajador del Reino, Cómo glorificar a Deus através de las finanças. Lá a mitad já, são 21 dias, hoje estamos no dia 11 e vamos avançando com muita alegria, muita graça por comentários que muitos han hecho aí em YouTube, outros han comentado também por grupo de WhatsApp, onde estamos compartilhando os vídeos. Muita graça por comentários, nos llenam de ânimo e nos motiva a seguir trabalhando nisso, a seguir produzindo esses vídeos, seguir gravándolos, certo? Porque vemos que estão chegando a seus corações e estão sendo importantes para suas vidas. E isso é lo que é o principal, é o ponto mais importante. Muy bien, los días anteriores, los 2 días anteriores, hablamos mucho acerca del estándar de vida, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de vida que debemos llevar nosotros? Que claro, tiene que estar de acuerdo con nuestro presupuesto, debemos buscar también vivir de acuerdo con nuestras posibilidades. No buscar un nivel de vida que no alcanza, no podemos vivirlo. Y en ese caso estamos con preocupaciones, estamos estresados por no alcanzar el nivel de vida que queremos. Devemos estar contentos com o que temos, certo? Quero complementar os dois temas anteriores com dois versículos. Não estava no seminário os dias anteriores, mas quero complementarlos, só los finalizando, cerrando esse ponto antes de passar ao ponto que corresponde ao dia de hoje. O texto que quero ler está em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim: Não lo digo porque tenho escassez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, está diciendo el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esse versículo a mim me toca de uma maneira muito personal. Eu les comentei outro dia que eu vivi 9 anos, vivia aí na Amazônia, certo? E durante 9 anos vivia em casas que não tinham luz elétrica. Não tínhamos água potável na llave, tínhamos que sacar água do poço. Não tínhamos um enchufe na casa, não tínhamos uma ampolleta. Hacíamos as lâmpadas com parafina, certo? Eu mesmo preparava algumas lâmpadas, eu mesmo lá hice, meu papá também nascia. Hacíamos a lâmpada, colocávamos de um pavilo, parafina, e dessa maneira tínhamos luz. Acostarse temprano, ter que plantar para comer, cosechar. La casa não tinha cerâmica, não tinha piso, era de tierra batida, certo? E nos adaptamos assim a viver durante um bom tempo. Hoje temos outras comodidades, pero me toca muito o que disse Pablo: sé vivir humildemente, sé vivir na abundância. Para todo estou preparado. E considero que nós devemos estar sempre preparados para toda e qualquer circunstância. Haver passado momentos duros na vida nos ajuda a ter cabeça para enfrentarlo se algum momento nos falta a abundância, certo? Porque há momentos assim, onde temos abundância, logo podemos ter momentos de escassez. De esto queremos falar hoje dia, os momentos difíceis, os momentos de escassez. Há uma parábola, todos conhecemos. Essa parábola nos habla de las bodas, las vírgenes, das 10 vírgenes, certo? Havia 5 delas, que a Bíblia las chama de prudentes, e 5 que são chamadas de insensatas, ou nécias. Las 5 prudentes são as que tinham aceite para passar toda a noite. Las 5 insensatas não hicieron provisión de aceite. Elas tinham aceite para um par de horas solamente, mientras que las prudentes tenían aceite para toda la noche. Imaginemos essa cena, vamos suponer que fuera como los días de hoy, ¿cierto? E van aí 10 vírgenes, van a participar de uma boda, ¿cierto? De uma festa que durava vários dias, assim era o contexto da época. A festa de boda durava não um par de horas como as festas de hoje, sino que durava vários dias. Parte da celebração era que o novio iba a buscar a esposa e levá-la ao lugar onde seria a festa. E um grupo de damas acompanhavam a novia. E aí estavam as 10 vírgenes acompanhando a novia. Todos sabiam no pueblo que as 10 foram a la fiesta. Foram a esperar a novio. Pero al dia seguinte, ¿qué passou? Volvieron 5.
Y cuando los 5 volvieron a la casa, los amigos, los vecinos dijeron, oye, ¿y ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Ustedes no fueron a la fiesta de bodas? ¿Y por qué están acá? No, es que el novio se retrasó mucho y se nos acabó el aceite. Y por eso no pudimos ir. Bueno, ¿por qué volvieron? ¿Era culpa del novio? ¿Era porque el novio se atrasó? ¿O era por culpa de que ellas no hicieron provisión? Porque ellas no tenían aceite para esos momentos. Ahora, en la parábola hay otra situación también. Las prudentes, o mejor dicho, las insensatas, pidieron a las prudentes, oye, compártenos el aceite, para que así podamos ir nosotros también. ¿Y qué dijeron los demás? No podemos compartir, porque si compartimos con ustedes, nosotros nos quedamos sin aceite. No alcanzará para nosotras tampoco. Así, ni ustedes, ni nosotras. Eso no nos está enseñando, por si acaso, la avaricia. No está enseñando que no debemos compartir. Mucho por el contrario. La Biblia nos enseña que nosotros debemos justamente compartir. Nosotros debemos ser personas caritativas que comparten con aquellos que no tienen. Es necesario hacer tal cosa, pero sin que nos falte tampoco, ¿cierto? Debemos ver cuánto podemos compartir con los demás. Pero para esto, para poder compartir, para poder tener con qué compartir, debemos nosotros hacer reservas. Si nosotros no guardamos, no hacemos provisión, no tenemos con qué compartir a los demás. En el caso de la parábola, la provisión que tenían ellas era suficiente. No era ni mucha ni poca. Era suficiente para pasar toda la noche, pero no era suficiente para compartir. Tenía una cantidad limitada de provisión. Era suficiente solo para la noche. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar tener una reserva. Y la reserva tiene que ser constituida antes de una emergencia. En primer lugar, porque la emergencia no sabemos cuándo va a ocurrir. El cinturón de seguridad uno coloca una vez que sienta al asiento del auto. No cuando está a punto de acontecer el accidente, no hay tiempo. O después del accidente, ya es tarde. La provisión se hace antes. Debemos precavernos antes de que venga el tiempo de la emergencia o necesidad, ya que no sabemos cuándo esto va a suceder. Las emergencias no se anticipan. Y recién cuando la emergencia se instala, ahí entonces nos vemos cuán vulnerables estamos nosotros, ¿cierto? La reserva es una protección necesaria y necesitamos ir incrementando la reserva poco a poco, mes a mes, hasta que nosotros tengamos lo suficiente para poder costear nuestros gastos esenciales, poder también honrar nuestros compromisos durante algún tiempo en caso de que las cosas salgan de normal. En ese caso, las prudentes podrían, la parábola no especifica eso, pero las prudentes podrían haber hecho provisión para más de una noche. Pero hicieron provisión para el tiempo que creyeron que era justo, necesario. Y tenían la reserva suficiente para esto. ¿Ya? Ellas tenían para toda la noche, pero no tenían para compartir. Hay un consejo muy importante que debemos dar ahora, nesse momento. Ser prudentes es importante, pero cuidado. No sea avaro. Tenga lo suficiente para un tiempo prudente. Un mes quizás sea poco. Trate de poder tener para más tiempo. Porque, por ejemplo, si viene una cesantía, usted puede tener reserva para un mes. Ok, durante ese mes está buscando empleo. ¿Y si no lo encuentra? ¿Y si tiene que pasar un mes más? O si en 2 meses todavía no tiene trabajo, tiene que pasar un tercer mes. ¿Cómo va a ser? Entonces tenga provisión para varios meses. Los profesionales dicen nosotros debemos tener por lo menos para 6 meses. Otros dicen no, para 12 meses. Bueno, quizás sea muy difícil para tanto. Pero por lo menos para 3 meses debiéramos hacer alguna provisión o tener por lo menos algo que vender si necesitamos hacer plata en poco tiempo, ¿cierto?
para poder atender una necesidad. Hay, por ejemplo, casos, toda emergencia es inesperada, pero sucedió hace poco tiempo atrás inundaciones aquí en Chile. Un invierno, llovió mucho, los ríos crecieron y nosotros fuimos testigos de muchas casas que fueron inhabilitadas, hasta destruídas totalmente, otras llenas de barro, debido a las inundaciones, que el río entró adentro, destruyó casas, destruyó mobiliario, hizo cualquier daño. Vidas humanas también se perdieron en algunos casos. Gracias a Dios nosotros personalmente no vimos esto suceder acá, pero supimos por donde dice que sí sucedieron. Bueno, todo esto genera un trastorno tremendo. De repente viene una enfermedad que nosotros llamamos catastróficas, o sea, aquellas que no tenemos los recursos para poder atenderlas. Para eso existe un seguro, por lo menos el Estado nos garantiza en algunos momentos para una enfermedad catastrófica. Pero cuando hay un accidente, no sabemos cuándo va a suceder, ¿cierto? Necesitamos entonces hacer esas reservas, actuar como las vírgenes prudentes, que tenían la reserva por lo menos para aquella noche. Volviendo a hablar de compartir, yo quiero reforzar eso bíblicamente. Primero, cuando la parábola dice que ellos no compartieron, no está enseñando avaricia. Es una analogía, la parábola está enseñando otra cosa. La parábola está hablando no de dinero, ni de aceite tampoco, es solo una ilustración. La parábola que está hablando es la preparación espiritual. Preparación espiritual. Y la preparación espiritual es exclusiva de cada uno. Uno no puede preparar a otro, o sea, no puede salvar a otro. Cada uno será salvo individualmente. Por lo tanto, en la parábola, cuando ellos no compartieron, no es una enseñanza de avaricia, sino que simplemente está enseñando una lección espiritual. La preparación espiritual es individual. Cada uno tiene que tener el preparo suficiente, ¿cierto?, para la salvación, que es individual. Porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, dice lo siguiente, Proverbios 3, versículo 27. Dice así: si tienes poder para hacer el bien, no te rehuses a hacerlo a quien lo necesites. Y el versículo 28. No diga a tu próximo, vete, vuelve de nuevo, mañana te daré, cuando tengas contigo que darle. Si tú tienes como ayudar a otra persona, ayúdalo. Comparta. Esa es la enseñanza bíblica. Bienes materiales son para compartir. Pero la necesidad espiritual, esta es individual. Podemos compartir a Jesús con otras personas, pero cada uno será salvo de acuerdo a la preparación individual que tenga. ¿No es cierto? Además, la Biblia nos enseña también, y hemos leído en otra ocasión, 1 Timoteo 5:8, que debemos cuidar a los de la casa, ¿cierto? A los nuestros. Debemos proveer para nuestra familia, porque aquel que no provee para su propia familia, ¿se acuerda lo que dice la Biblia? Es como un incrédulo, es peor que un incrédulo. Entonces nosotros debemos esforzarnos para vivir una vida tranquila, financieramente equilibrada, sin depender de otros. Y eso es algo que nosotros debemos también buscar. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses. Aquí la tengo. Capítulo 4. Versículos 11 y 12. Preste mucha atención a lo que dice. Procurad tener tranquilidad, ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, el texto nos está hablando de trabajar, cuidar de nuestros negocios, de forma honrada, o sea, ser honesto, ser justo, ser correcto, ¿cierto? Para con los de afuera, para dar un buen testimonio también con los de afuera, y que no tengamos necesidad de nada. No tener necesidad de nada. ¿Cómo podemos hacer para no tener necesidad de nada? Trabajando y guardando, teniendo reservas, ser prudente,
Así que, es claro, ser prudente no es lo mismo que ser avaro. Es tomar precauciones simplemente. Mucho cuidado con la avaricia. La palabra de Dios también nos dice que la avaricia es lo mismo que la idolatría. Lucas 12, versículo 15. Ter cuidado con la idolatría, ¿cierto? Ter cuidado con la avaricia, mejor dicho, ¿cierto? Porque la avaricia es idolatría. Lucas capítulo 12, versículo 15. Vamos a leer ese texto. También un texto muy interesante. Lucas 12, versículo 15. Dice lo siguiente. Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra vida no se mide por lo que tenemos. No se mide. Por tanto, cuidado con la avaricia, que es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque la avaricia adora al dinero. También necesitamos admitir que lo suficiente no siempre basta, porque las emergencias vienen, los imprevistos aparecen. Entonces tenemos que ser preventivos, preventivos. Como embajadores del reino debemos sí tener una reserva para emergencias. Debemos rodearnos de protecciones adecuadas, pero jamás debemos permitir que esas precauciones se transformen en preocupaciones. Por eso, poco a poco, por eso está el plan de ahorro que hemos tanto hablado. Y el ahorro puede tener dos finalidades. El ahorro puede servir para comprar algo en el futuro, el yo del futuro. Y puede servir también para emergencias. O podemos tener un ahorro que sirva para ambas cosas. Una parte ahorrada para emergencias y otra parte ahorrada para comprar lo que queremos en el futuro. ¿Quién no quiere un mejor estándar de vida? ¿Quién no quiere esto? Y no es pecado desear un buen estatus de vida, una buena condición de vida, un buen nivel de vida, tener un estándar bueno. No es pecado desear esto. El problema es cuando nos preocupamos tanto y colocamos eso como una meta que si no la alcanzamos nos entristecemos. Cuidado con esto. Vamos poco a poco, estamos contentos con lo que tenemos, vamos a ir guardando, vamos a ir ahí haciendo la precaución, ¿cierto? Como las vírgenes prudentes, para tener para nuestras necesidades, para tener para compartir, para tener para emergencias, para poder comprar algo que deseamos en el futuro. Confiamos en Dios. Vamos a confiar en Dios, porque la palabra de Dios también nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19, con ese termino, Filipenses, el capítulo 4, versículo 19, que dice así: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos va a suplir lo que nos falta. Vamos a orar para que podamos tener para las emergencias y lo que no alcanzamos, que Dios nos ayude a suplirlas. Óbvio que el texto no está hablando tanto en el sentido material. El texto nos habla de suplir necesidades espirituales. Pero podemos aplicar también porque Dios es quien suple las necesidades que nosotros tenemos. No solo las materiales, las emocionales, las físicas y sobre todo las necesidades espirituales. Oremos. Cariñoso Dios, gracias por tus promesas, gracias por tus sabios consejos. Ayúdanos, Señor, a hacer previsión para los momentos difíciles que quizás en este mundo podamos enfrentar. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para toda y cualquier circunstancia, pero sin nunca jamás perder de vista, Señor, nuestra preparación espiritual. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Un buen día para todos y hasta mañana, si Dios lo permite.